Muy bien, continuamos. Un minuto más, que se conecten por lo menos dos personas, ¿no? Bien, vamos avanzando. Este es el detalle del arancel de importaciones del Estado plurinacional que utilizamos, ¿sí? Para clasificar las partidas arancelarias en nuestro país, ¿no? Es bueno conocer y voy a quedarme acá para que puedan entender completamente lo que puede ocasionar la aplicación incorrecta de una partida arancelaria. Tomen en cuenta que esta ya es normativa legal. Si bien hemos hablado del sistema armonizado, se puede hablar mucho porque en realidad con esta normativa supranacional y con lo que ocurre en de, el comité del sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, podríamos hablar mucho, ¿no? Pero en realidad, como es introductorio, yo quiero que ustedes conozcan, por lo menos sepan, que aplicar una partida arancelaria, una equivocada partida arancelaria en nuestro país, puede conllevarle a muchos problemas a los importadores, a las mismas agencias despachantes de aduana, porque en realidad las agencias despachantes de aduana, como auxiliares de la función pública, son las que tienen que determinar la correcta clasificación arancelaria. Para que no les engañen en algún momento, está en normativa que si hay una contravención por mala aplicación de partida arancelaria, los responsables son las agencias despachantes. Pero también tomen en cuenta que ellos se van a descargar con la presentación de los documentos que ustedes hagan como importadores, en el caso de que presenten los documentos a la agencia. Relativo a esto, podemos decir que para mí ambos tienen la responsabilidad. Si tomamos en cuenta que las agencias despachantes con su agente despachante son autorizados por la aduana nacional, han hecho un examen de suficiencia para tener la firma de agentes despachantes de aduana y sobre todo como son auxiliares de la función pública, para mí tienen la responsabilidad si ocurre alguno de estos casos. Porque si te entregan una documentación como profesional, creo que a simple vista tú sabes si la factura, por ejemplo, es original o no, ¿no? Me ha tocado ver dentro de la parte operativa o escuchar dentro de la parte operativa o que me hayan comentado dentro de la parte operativa que las facturas se los hacen las mismas agencias despachantes a los importadores. Entonces, ¿dónde está la correlación de responsabilidad? ¿Se dan cuenta? Y para eso, ¿sí? Dentro de una presentación de una declaración de mercancías de importación, que ahora se llama DIM, eso también acostúmbrense ustedes, los que están terminando este curso, de que tienen que utilizar las palabras técnicas correctas o tienen que utilizar los cambios o actualizaciones correctas dentro del comercio exterior, ¿sí? Antes, hace años, ¿no? Cuando estaba mi abuelo, le llamaban póliza, ¿sí? Posteriormente ya se han creado los sistemas, cuando estaba el sistema Sidunea más, se ha llamado DUI, Declaración Única de Importación. Pero como ya se ha hecho la modificación del sistema Sidunea y ahora se está utilizando dentro de la plataforma de la aduana nacional el sistema único de modernización aduanera, que es el SUMA, ya se llama DIM.
declaración de mercancías de importación. ¿Sí? Entonces, tenemos que utilizar las palabras correctas en todo caso. Y como les iba comentando, la aplicación, el esquema que se da dentro del arancel de importaciones es también para que ustedes, para los que no conocen, puedan tener por lo menos ejemplos concretos o mínimamente saber qué es lo que el código numérico bajo la descripción de la mercancía necesitan para presentar a la administración aduanera. Bien, entonces, si analizamos esta diapositiva, en relación a una partida arancelaria, podemos ver que dentro de este capítulo, que es el capítulo 10, la partida 1008, que son alfajor, mijo y alpiste y los demás cereales, ¿sí? Como descripción de las mercancías, tenemos las subpartidas a 6 dígitos, 100810, que es el alforfón, y como se dan cuenta, y les estaba mencionando, el alforfón dentro de la comunidad andina ha tenido dos ampliaciones en subpartidas. Es decir, ha habido una apertura que permite el sistema armonizado que lo ha hecho la comunidad andina. ¿Sí? ¿Por qué? Si bien no hubieran hecho ninguna apertura, se hubiera quedado con 1008100000 como alforfón. Pero la comunidad andina ha visto por conveniente, por la situación del manejo de estos cereales dentro de la comunidad andina, hacer dos aperturas. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder determinar que el alforfón, que es para siembra, en realidad las semillas, va a pagar un porcentaje menor dentro de Bolivia, ¿sí? Pero tiene una apertura arancelaria o una subpartida arancelaria donde el alforfón está determinado en dos guiones que se llaman niveles para siembra y los demás. Y si determinamos qué es los demás, son los que no son para siembra. ¿Sí? Porque la partida específica es para siembra, bajo sus dos niveles. Por si acaso, cuando está en sistema armonizado a 6 dígitos, y como ven en el mismo arancel de importaciones, no hay ningún gravamen arancelario. ¿Por qué? Porque hay dos aperturas. Para siembra, que paga el 5% del gravamen arancelario, y los demás, que cuando no son para siembra, van a pagar el 10%. ¿Sí? Entonces, es importante justamente viendo el código arancelario y viendo la descripción de la mercancía, que tomen en cuenta lo que hemos analizado anteriormente. ¿Sí? Que tienen que conocer la mercancía, tienen que conocer su uso o aplicación, tienen que conocer las características técnicas en caso de que sea, no sé, maquinaria, en caso de que sea otro tipo de producto, tomando en cuenta la séptima enmienda, porque en la séptima enmienda se han incorporado, para darles un ejemplo antes de continuar, los drones, ¿verdad? Antes los drones eran solamente como juguetes, solamente para sacar fotos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora hay drones multipropósitos que están utilizándose en la guerra, ¿sí? Ya hay drones que utilizan dispositivos láser, hay drones que utilizan lanzacohetes, ¿se dan cuenta? Entonces, el aspecto del crecimiento de las nuevas tecnologías hacen de que se pueda modificar y por eso se realizó la séptima enmienda. Ahora bien, vamos a analizar bien este arancel de importaciones del Estado plurinacional y los diferentes campos que tiene. Primero el código, después la descripción de la mercancía,
el gravamen arancelario, en cuestión de porcentajes, que esto lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas cuando quiere, en algún caso, proteger la producción nacional. Hemos hablado ayer del dumping, antidumping, protecciones, y sobre eso se maneja esto del gravamen arancelario. A mayor gravamen arancelario, supuestamente producimos y están protegiendo la producción nacional, ¿sí? Para que las mercancías que producimos y viene del exterior vía importación, no sea competitiva con nuestros productos, ¿sí? Es por eso que se elevan los aranceles, pero lamentablemente todo entra de control. Bien. Tenemos la unidad de medida, ¿sí? Hemos hablado de la merciología, señores, ¿sí? Hemos hablado de la merciología, y la merciología obviamente es el estudio de las mercancías. Eso quiere decir merciología, estudio de las mercancías. Y si hablamos de la parte de unidad de medida, tenemos que hablar de la metrología. Ustedes en colegio han visto el Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si hablamos de unidad de medida, hablamos de la metrología, y la metrología es el estudio de las medidas. Y en este caso, ¿por qué se pone unidad de medida? Porque dentro de la declaración de mercancías de importación se tiene que poner correctamente la unidad de medida de acuerdo al código arancelario y la descripción de la mercancía que se utiliza para cada tipo de mercancía, ¿no? A ver, una pregunta para que no se duerman los pocos que no van a ser viernes y están en clases. Muy bien, felicidades. Andrea, ¿te encuentras? Andrea. Sí, acá estoy. Andrea, una consulta. Si hablamos de unidad de medida, cuando tú importas zapatos, ¿cuál crees que es la unidad de medida que debería utilizarse para los zapatos? Los centímetros, Para zapatos, zapatos. tallas, A ver, los centímetros, el zapato también se mide por centímetro, ¿no? no, La no. talla. No. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar, que sepa? Más o menos. ¿Alguien? ¿Esté por ahí? ¿Entraría ahí la docena, Lisa? No, ¿Caja? tampoco. Bien. ¿Unidad? No, porque no vas a usar un izquierdo y un derecho. Viene, la unidad de medida para los zapatos son pares, ¿ya? Pares, porque es un par, no vas a ponerte en tus pies una docena, ni te vas a poner una unidad, te pones par. ¿Ok? A ver, ¿quién más? Una pregunta más. Aida. Aida, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy. A ver, Aidita. Si estamos, bueno, estamos importando ahora gas a Argentina y Brasil, ¿no? Y cuando exportamos tenemos que hacer lo mismo que en las importaciones, un documento que se llama DEX, documento de exportación, que igual te pide partida arancelaria, igual te pide todos los campos que utilizas en importación, igual te va a pedir la unidad de medida para la exportación de gas. ¿Cuál crees que es la unidad o cuál es la unidad de medida para exportar gas de acuerdo a nuestro arancel? ¿O cuál crees que sea? ¿Cómo marcamos o cómo podemos determinar cuánto se está vendiendo de gas a la Argentina y al Brasil? ¿Aida? ¿Aida? ¿Tienes idea o no? Estoy pensando, pero la verdad no mucho. ¿Ya? ¿Alguien tal vez que me pueda ayudar? ¿Erlan? Ahorita abajo. Metros cúbicos, ¿no, Lisa?
Exactamente. Ya la atinaste en una. Sí, metros cúbicos, ¿no? Esa es la unidad de medida que se utiliza para las exportaciones, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta justamente lo que dice. Es por eso que el arancel de importaciones les da la unidad de medida. Al poder clasificar correctamente con el código y determinar la descripción de la mercancía, ahí tienen, está abierto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos a importar o exportar al forfón para siembra que paga el 5% del GA, la unidad de medida que tenemos que poner es kilogramo, ¿no? En kilogramos. Dicen, Sí, Hernán. una consulta. Ahora, por ejemplo, con esa mina de plata que encontré en Potosí, para no exportar materia prima, ¿no se puede hacer invitación a empresas para que vengan ahí a trabajar en Potosí, no sé, con algún tipo de producto? ¿O cómo se Eh, maneja en ese caso? ¿El gobierno participa para controlar, regular? en realidad todo es del gobierno, ¿no? Aunque se haya descubierto por quien sea, el gobierno siempre lo va a nacionalizar. El problema, Erlan, que sabemos que ahora se han ido muchas empresas porque no quieren invertir en Bolivia. Uno, porque no hay seguridad jurídica. Cualquier momento todo lo que has invertido, el gobierno lo transfiere para ello, ¿no? No hay seguridad jurídica. Ahora, si se han dado cuenta, por favor, sus micrófonos. Eh, si se han dado cuenta, todas las empresas que están viniendo a invertir a Bolivia son chinas. ¿Por qué? Porque los chinos están ayudando y aportando mucho a los gobiernos en forma camuflada, se podría decir, ¿no? Antes nos prestaban plata bajo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero nos ponían imposiciones para que nosotros hagamos las políticas comerciales o políticas del gobierno mediante lo que ellos nos dan, ¿no? Pero eso es ya otra historia. Entonces, no hay seguridad jurídica, sí puede haber alguna invitación y lo están haciendo con empresas chinas y algo palpable es lo que se está viendo en él con respecto al litio, ¿verdad? Y también con respecto al mutún. Si lo vemos el litio del lado de Oruro y Potosí, vemos el mutún del lado de Santa Cruz, se debería hacer procesos productivos con estos materiales y no solamente exportarlos como materia prima, Erlan, ¿no? Que sería lo más lógico. Los países más grandes del mundo, todos son exportadores, pero de productos terminados, no materia prima. Más bien a nosotros nos compran materia prima y nos venden con nuestra materia prima los productos terminados, ¿verdad? Bien, continuamos. La unidad de medida entonces es muy determinante. Ahora se cobra contravención aduanera si está aplicada mal la unidad de medida y tenemos que analizar, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hemos estudiado hasta en colegio el Sistema Internacional de Medidas y como hemos ido viendo, ¿no? Si importamos zapatos o exportamos en pares, si exportamos cereales en kilogramos, si exportamos gas en metros cúbicos, si exportamos electricidad o importamos, que también se hacen en kilovatios, ¿no? Si importamos un caballo, una unidad, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer también eso. Hay otro campo que habla del despacho en frontera, ¿sí? Esta es una nueva normativa, resolución ministerial, perdón, 139, para mercancías que sean de fácil reconocimiento y que el despacho se haga directamente en frontera, sin necesidad de que ingrese a la administración aduanera o a algún almacén. Se hace el despacho en frontera y automáticamente ese camión se va al almacén del importador, ¿sí? Esa es una facilitación también en relación al comercio, pero la mercancía tiene que ser homogénea, tiene que ser de fácil reconocimiento y dentro de la resolución ministerial 139 hay un listado de las mercancías que pueden hacer despachos en frontera, no pueden hacer todas las mercancías, ¿ya? Ahora, vamos a ver el tipo de documento que necesita. Y es por eso que tienen que aplicar correctamente una partida arancelaria, porque el mismo arancel de importaciones les dice, señores, esa subpartida arancelaria bajo esa descripción necesita certificación, necesita autorización previa.
ese tipo de documento se ve, como lo ven ahí, en una C, ¿no? Que es certificación. Cuando hablamos de certificación, la entidad competente, en este caso el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el SENASAC, tiene que ir a verificar la mercancía al recinto para emitir la certificación, para ver que la mercancía es apta para el consumo humano o animal, y emite su certificación. Y tomen en cuenta que la autorización previa, por eso hay certificaciones y autorizaciones previas en cuestión a tipo de documento exigido bajo normativa legal, en este caso para certificaciones, la ley 830 bajo la decisión 515, ¿sí? En la autorización previa se tiene que tener esa autorización previa antes de que la mercancía ingrese a territorio nacional. Si necesita autorización previa y está dentro del territorio, comiso de la mercancía. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro eso. Correcta aplicación de la partida arancelaria bajo el código de subpartida, bajo la descripción, por eso tienen que conocer qué tipo de mercancías están importando, uso, aplicaciones, etcétera. ¿Sí? No tienen que adivinar. Tienen que pedir ficha técnica, tienen que pedir detalles al vendedor, en este caso al exportador del país de donde está viniendo la mercancía. Cada tipo de mercancía o necesita certificación o autorización, algunas no requieren, ¿no? Pero eso lo determina el arancel de importaciones o el gobierno justamente en estos campos, determinando el gravamen arancelario, el tipo de unidad de medida y el tipo de documento que tiene que presentar en la declaración de mercancías de importación. En este caso, el certificado que es emitido por el SENASAC, el SENASAC depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es igual que el AGEMET, que depende del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, también tenemos que conocer esa parte, ¿sí? Ahora, tenemos estos campos que están determinados como preferencias arancelarias. Ayer hemos hablado de los acuerdos de complementación económica que tiene Bolivia con los países de Latinoamérica. Y ahí justamente pueden ver que esos son los códigos que se ingresan en la declaración de mercancías de importación siempre y cuando las mercancías vengan de estos acuerdos. Si compro mercancía de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y me emiten certificado de origen, aplico el ACE 36. Si compro mercancías que viene de Ecuador, Colombia, Perú, aplico la CAN. Si viene mercancías de Cuba, aplico el ACE 47. Si viene mercancía que viene de Chile, el ACE 22. Si viene mercancía de México, ACE 66. O el de Venezuela, ¿no? El acuerdo bilateral. Esta parte es importante justamente para que, aplicando el certificado de origen que hemos analizado ayer y viendo el gravamen arancelario que tenemos que pagar, por ejemplo, vamos al más alto, ¿no? Los demás en cuestión de alforfón, que es el 10%. Pero si yo estoy comprando este alforfón de la comunidad andina de Perú, por ejemplo, tengo que aplicar la declaración de mercancías de importación y poner CAN, siempre y cuando tenga el certificado. Entonces, no voy a pagar este gravamen arancelario del 10%, sería 0, porque tenemos una desgravación del 100% de las mercancías, perdón, del gravamen arancelario. ¿Sí? Es el ejemplo que les ponía de China, ¿sí? Si importo de China ropa, por un valor de 1,000, voy a pagar $700. Pero si importo de Colombia y aplico estos acuerdos preferenciales con certificado de origen, voy a pagar 20%, 200. ¿Sí? Es muy importante para eso.
Ahora bien, para que vayamos conociendo cuáles son las contravenciones, lo más importante, ¿no? Muchos tenemos que conocer la aplicación correcta de la partida arancelaria, pero también tenemos que conocer qué es lo que va a ocasionar si aplicamos una partida arancelaria incorrecta, ¿sí? Incorrecta. Como les dije, este tema o los temas que hemos analizado son amplios, pero estamos viendo y estoy queriendo o hemos querido de que ustedes por lo menos conozcan los conceptos básicos y que sepan en algún momento si van a hacer alguna importación, que tenemos el arancel de importaciones, que tenemos que saber qué tipo de mercancía es, que tenemos que ver el código correcto para la aplicación y descripción de las mercancías, ¿no? Y esto se da mediante el arancel de importaciones. Les voy a pasar el arancel 2022 y vuelvo a recalcar, en cuanto tenga el arancel 2023, se los voy a hacer llegar. ¿Ok? Entonces, analicemos esta parte. Y con esto ya concluimos. Si dentro de la agencia aduanera, es por eso que nosotros también tenemos que conocer un poco, porque puede equivocarse la agencia despachante, nunca hagan un acuerdito ahí con su agencia para que les pongan una partida arancelaria que no aplica, lo correcto tiene que ser correcto, siempre lo he dicho. Si ustedes aplican una partida arancelaria o la agencia despachante, a ver, en este mismo ejemplo, para que se den cuenta, ¿no? Tenemos el Alforfón, pero que no es para siempre, ¿sí? Deberíamos aplicar la partida arancelaria 1008-109000, que va en los demás, porque ese Alforfón no es para siembra, ¿sí? Pero se equivocó la agencia y le puso en los demás de alpiste, ¿sí? Que es el 1008-400000. ¿Ha habido un error? Sí. ¿Una mala aplicación de partida arancelaria? Sí, una mala aplicación de partida arancelaria. ¿Ha habido omisión de pago? No, porque si bien tiene que aplicar la partida arancelaria 1008-1090, aplica el 10%, igual que el error que hemos cometido en la cuestión de ponerlo en alpiste, que también paga el 10%. Entonces ahí habría una contravención y esa contravención la cobra la aduana, si no me equivoco son 200 UFBs, el error de clasificación arancelaria. Y si vemos, ambas tienen o necesitan certificación y obviamente han debido presentar con certificación, ¿no? En la declaración de mercancías de importación. Ese pequeño error, que obviamente es grande para muchos porque se lo cobran al liquidador de la agencia, ya vale una contravención. Pagar a la aduana por la equivocación. ¿Ya? Ahora, hablamos del siguiente. Cuando la agencia despachante, ustedes como importadores, aplican la partida arancelaria 1008-1010 para acogerse a pagar solo el 5%, porque le ponen que es para siembra y no era para siembra, y lamentablemente le sale canal amarillo rojo, y la aduana pide un estudio de merciología, una opinión a, no sé, a alguien que se dedique a vender cereales, porque lo puede hacer, y ahí les dice que ese cereal es para siembra, perdón, que no es para siembra, y eso estaría aplicando el 10%, ¿verdad? Ustedes han hecho una declaración de que es para siembra, pero la aduana determina que no es para siembra y aplica el 10%. Entonces ahí hay una omisión de pago. Primero, les cobran la contravención por mala aplicación de partida y segundo, les cobra una omisión de pago porque en vez de pagar 10, has querido pagar 5% del gravamen. Y por si acaso esto no es tan, ¿qué le digo?, tan barato como se ve, ¿no? 10, 5. Es cuestión del valor, del valor. Si tu mercancía vale, no sé, $500,000, la diferencia entre 5% es alta, ¿sí? Entonces, ese error que has cometido,
te hace que pagues contravención y aparte omisión de pago y 100% de multa por omisión de pago. ¿Sí? Entonces ya se va empeorando la cosita, ¿no? Para los que han hecho o han aplicado incorrectamente una partida arancelaria. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya va el segundo punto en cuestiones de problemas que pueden tener con la administración aduanera. La tercera y la más grave. La tercera y la más grave. Aquí no puedo poner ningún ejemplo, pero hagamos de cuenta. Con el mismo ejemplo. Pero que para siembra no necesitaba, que por los demás no necesitaba certificación, pero para siembra sí necesitaba certificación. Nosotros aplicamos, ustedes o la agencia, igual. Bien, voy a pagar el 10%, pero mucha molestia en sacar certificación, así que le pongo 1008, 1090, donde no me pide certificación. Ya estoy pagando de más, además van a decir, ¿no? Pero la aduana en canal amarillo y rojo ve que esa mercancía es para siembra y necesitaba certificación. Y ustedes en su declaración de mercancías de importación no han presentado ese documento. ¿Qué hace la aduana? Les comisa la mercancía, no se las va a devolver, se las comisa por falta de presentación de documento soporte. Esa ya es algo grave, ¿no? Porque están perdiendo su inversión, su mercancía, de paso les van a iniciar un proceso, ¿sí? Entonces, para que vean la importancia de clasificar correctamente una partida arancelaria bajo la descripción de una mercancía. Entonces, tomemos en cuenta todo esto. Y lo que más, y ya les he mencionado, tranquilos en canal amarillo y rojo. ¿Sí? Porque ya ha sido revisado, está siendo revisada por la administración aduanera. Tengan más miedo en los canales verdes, porque hay fiscalización posterior, que eso lo pueden hacer mañana, pasado, el siguiente mes, el siguiente año, o de aquí cuando quiera la aduana, hasta 8 años. ¿Sí? Entonces, esa fiscalización posterior ya te investigan todo. Te piden estados financieros de tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. No me gustaría que lleguen a ese punto. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia. A ver, Erlan dice, no hay forma de rehacer los formularios directos, la aduana te cobra las multas o la decomisa. No hay margen de error. No hay margen de error, Erlan. Y esto porque hay alguien que tiene que supervisar eso, que es la agencia despachante de aduana como auxiliar de la función pública. No hay me equivoqué, va a disculpar, ¿no? Lo que sí hay en Canal Verde, cuando hay algún error, sí puedes hacer una enmienda, puedes subsanar, ¿no? Pero en Canal Amarillo y Rojo no hay vuelta atrás, ¿ok? Entonces, para que se den cuenta la importancia de la nomenclatura y clasificación arancelaria, y obviamente se puede hablar mucho más, tienen que conocer un poco, tal vez completa, los nombres de los capítulos, de las secciones, pero mi recomendación en el poco o mucho tiempo que llevo como docente de nomenclatura arancelaria y sistema armonizado, es lo que dice la norma, ¿sí? Para que la primera regla general de interpretación sea adecuada, es leer y seguir leyendo las notas legales de sección, de capítulo, de partida y de su partido, ¿no? Entonces, muchos docentes que he tenido en relación a nomenclatura arancelaria y clasificación, y uno de los mejores, siempre decía, lean y sigan leyendo, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y yo les recalco, fuera de que lean y sigan leyendo, entiendan, ¿sí? Porque todo lo que hemos visto desde el día martes hasta ahora es normativa legal. Y la normativa legal tenemos que saberla interpretar. ¿Ok? Para eso hay diccionario. Yo sé que ya nadie tiene el diccionario SOPEN ahí en su escritorio, pero tenemos al famoso Google, ¿no? Al rompecocos.
Ustedes entran y con un clic ya les da la información correcta o completa, pero busquen también la información en los lugares correctos, ¿no? Puede que Pepito haya hecho una monografía muy bonita, pero puede que esté bien y puede que no, ¿verdad? Es preferible hacer consultas a los organismos competentes, organismos acreditados que tienen la información porque trabajan con comercio, ¿no? Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, Asociación Latinoamericana de Integración, Comunidad Andina, Mercosur, Aduana Nacional, Cenavex, IPSE, etcétera, etcétera. Tienen la información en sus manos. Entonces, con esto hemos concluido. Tenemos 2 minutos si hay alguna consulta de los pocos que no van a ir a bailar o tal vez ya se están preparando. Víctor Hugo, yo tengo una consulta Andrea. respecto a las exportaciones. Indicas, bueno, Víctor Hugo, mi consulta es en las exportaciones, indicas que no hay un gravamen, ¿verdad? Sí. Entonces, yo hago exportaciones a veces temporales y definitivas porque mando a reparación o mando los productos que ya no, que están dañados. Ujú. Pero siempre tengo, o sea, pago un impuesto. Entonces, ¿ese sería solamente el IVA? No. ¿Qué impuesto pagas? No, para exportaciones no hay. Cuando Es- retorna la mercancía, cuando haces una exportación temporal para perfeccionamiento, cuando vuelve, sí tienes que pagar un impuesto por lo que han arreglado, le han cambiado. Por eso sí tienes que pagar. Pero cuando exportas definitivamente, no pagas. Pagas 50 bolivianos o 100, me parece que es por el uso del sistema, nada más. Por el uso del sistema, por la generación de tu DEX. Ok, gracias. Ya, en exportaciones no se pagan ningún tipo de aranceles, ¿no? Sí hay exportaciones que salen del país y retornan, pero son para perfeccionamiento activo, es decir, para que hagan algún cambio, algún mantenimiento, de ese mantenimiento o de algún repuesto que le han cambiado, de eso sí se paga tributos, obviamente, ¿no? Porque es algo nuevo. Pero en realidad de exportaciones definitivas no se paga. Cualquier consulta, por favor, ya se va a cortar. Voy a seguir manteniendo al grupo, lo que ustedes requieran, y les voy a pasar ya la información hoy a mañana más tardar. Y sus certificados, como sabemos, que el lunes es feriado, ya para el martes van a tener todos, se los voy a enviar a los departamentos que corresponden, ya voy a quedar con quién. Y los de Santa Cruz aquí los espero. ¿Ok? Bendiciones, Dios los bendiga, nos estamos viendo. Sí, los videos de la clase igual se los voy a pasar, Ela, no te preocupes, está grabado. Un abrazo a todos, gracias.